¿Qué sucede cuando el privilegio choca con la justicia? Observa cómo un adolescente arrogante se enfrenta a un juez sensato y aprende una lección de vida que nunca olvidará. La sala del tribunal estaba abarrotada esa mañana, zumbando con murmullos silenciosos mientras la gente se acomodaba en sus asientos. Era un día típico en el juzgado del condado de Franklin. Excepto por un detalle, se esperaba que esta audiencia llamara la atención. Ethan Roland, un adolescente adinerado con reputación de comportamiento imprudente y un inflado sentido de derecho, debía comparecer ante el juez Henry Porter, conocido por su comportamiento inquebrantable y su intelecto agudo. El juez Porter era respetado en toda la comunidad legal como un árbitro justo pero de mediodía de la justicia. Ethan llegó con su estilo habitual, tarde y sin complejos, vestido con zapatillas caras, jeans de diseñador y una sudadera con capucha que costaba más que el alquiler de la mayoría de las personas. Entró en la sala como si fuera un lugar de reunión informal. Su abogado visiblemente incómodo, Ward caminó rápidamente detrás de él tratando de minimizar la escena. La sala del tribunal, acostumbrada al decoro, se quedó en silencio cuando los ojos se dirigieron hacia él. Ethan se detuvo en medio del pasillo, aparentemente ajeno a las personas que lo esperaban para tomar asiento. Con un gesto de desdén le hizo un gesto a su abogado para que se hiciera a un lado para poder dejar su mochila en el banco. Su derecho irradiaba mientras miraba a su alrededor masticando chicle con un aire de completa indiferencia. El juez Porter entró momentos después. El aire en la habitación cambió instantáneamente. Los murmullos se apagaron reemplazados por un silencio respetuoso. A mediados de sus 50, Porter era una figura imponente con un cuerpo alto y una autoridad tranquila. Sus agudos ojos escanearon la habitación brevemente antes de acomodarse en su silla. «Todos de pie», anunció el baño. Ethan dudó, claramente irritado antes de ponerse de pie con un profundo suspiro. Su expresión gritaba, «¿Por qué estoy aquí?». El juez Porter no reaccionó. Se ajustó las gafas, abrió el archivo para él y comenzó el procedimiento. El caso de Ethan era bastante sencillo. Una serie de infracciones de tránsito agravadas por un incidente de conducción imprudente que había puesto en peligro a un ciclista. Lo que podría haber sido una audiencia de rutina estaba a punto de dar un giro dramático gracias a la arrogancia de Ethan cuando el juez Porter comenzó a esbozar los cargos. La postura de Ethan cambió. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos y puso los ojos en blanco, una flagrante señal de falta de respeto que no pasó desapercibida, pero en lugar de abordar su comportamiento, el juez Porter continuó con calma y profesionalismo. Su tono era mesurado, sus palabras deliberadas, era como si estuviera retando a Ethan a continuar su acto. La tensión en la sala comenzó a crecer e incluso los jueces más experimentados de la corte se sentaron un poco más erguidos, sintiendo que algo se estaba gestando, pero Ethan, ajeno a la tormenta que estaba invitando, no tenía intención de dar marcha atrás. Ethan se movió en su asiento, su irritación se hacía más pronunciada con cada palabra que el juez Porter decía. Comenzó a tamborilear con los dedos contra la mesa de madera lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca lo oyeran. Su abogado se inclinó, susurró algo con urgencia, pero Ethan lo despidió con un gesto despectivo de la mano. La sala, ya tensa, pareció contener la respiración cuando el juez Porter le pidió que confirmara su identidad. «Sí, soy yo», dijo Ethan apenas. Levantando la vista, su tono estaba teñido de indiferencia. Un murmullo colectivo recorrió la sala. La expresión del juez Porter permaneció tranquila. Aunque sus ojos se detuvo en Ethan por un momento más largo de lo habitual, señor Roland, comenzó su voz firme, en esta sala del tribunal nos adherimos a un cierto nivel de decoro, le sugiero que ajuste su tono en consecuencia. Ethan sonrió como si las palabras del juez fueran una especie de broma, se reclinó en su silla haciendo girar un mechón de su cabello rubio desordenado entre sus dedos claros. «Su señoría», dijo, su voz goteando sarcasmo. Jadeo resonó suavemente por la habitación. El taquígrafo judicial hizo una breve pausa antes de continuar su transcripción. Incluso el abogado de Ethan enterró su cara en sus manos, visiblemente mortificado. El juez Porter, sin embargo, permaneció imperturbable. «Señor Roland», dijo de nuevo, su voz firme pero tranquila, «¿entiende los cargos presentados contra usted hoy?».
Isen puso los ojos en blanco de nuevo, esta vez suspirando audiblemente. Honestamente no. Quiero decir, son solo algunas multas tontas. ¿Y qué? Alguien se asusta porque pisé demasiado el acelerador. Esto es una pérdida de tiempo. La sala del tribunal quedó en silencio. Todos los ojos estaban ahora en el juez Porter, quien cerró cuidadosamente la carpeta frente a él. Se quitó las gafas colocándolas deliberadamente en el estrado. Por un momento pareció como si el tiempo mismo se había detenido. Señor Roland, dijo lentamente, su voz tranquila pero con un peso inconfundible, le aconsejo que elija sus palabras con cuidado de ahora en adelante. La gravedad de su tono hizo que incluso el espectador más desinteresado de la corte se incorporara, pero Isen, todavía ajeno a la gravedad de la situación, simplemente se encogió de hombros. Lo que es verdad, dijo inclinándose hacia adelante, esta vez no es como si hubiera lastimado a alguien. Todo esto es ridículo, pero lo que Isen no se dio cuenta fue que sus palabras ya no caían en oídos sordos. El silencio del juez Porter lo decía todo, y la sala estaba a punto de presenciar una respuesta que nunca olvidarían. El juez Porter se reclinó en su silla, su mirada penetrante fija en Isen. La sala permaneció en silencio, el peso del momento presionando a todos los presentes, incluso el abogado de Isen, que había estado barajando papeles nerviosamente, se detuvo para mirar al juez. ¿Usted cree que esto es ridículo, señor Roland? El juez Porter preguntó, su tono firme, casi conversacional. No levantó la voz, pero la autoridad en ella era imposible de ignorar. Isen se burló. Si lo hago, quiero decir, vamos, no es como si hubiera robado un banco o algo así. Esto es solo una exageración. Agitó su mano con desdén como si alejara una molestia imaginaria. El juez Porter asintió lentamente, cruzando las manos sobre el estrado. Ya veo, dijo, su actitud tranquila solo aumentó el suspenso, haciendo que los espectadores se acercaran al borde de sus asientos. Déjeme aclararle algo, señor Roland. Los cargos en su contra incluyen no solo conducción imprudente, sino también poner en peligro la vida de un ciclista. La ley no mide la responsabilidad por la magnitud del delito, sino por su impacto. ¿Entiende eso? Isen puso los ojos en blanco otra vez, murmurando en voz baja, seguro lo que diga. El susurro era suave, pero se escuchó en el silencio de la sala. El rostro del juez permaneció sereno, pero hubo un cambio, un ligero entrecerrar los ojos, una pausa que indicó que algo estaba a punto de cambiar. Señor Roland, el juez Porter comenzó, su voz todavía tranquila. ¿Recuerda el incidente de hace 2 semanas, el que lo trajo aquí hoy? Isen se encogió de hombros, luciendo aburrido. Un tipo en bicicleta se desvió. Toqué la bocina, se movió. Fin de la historia. El juez levantó las cejas. Fin de la historia, usted dice, sí, dijo cruzando los brazos. No hay daño ni falta. Pero el juez Porter no había terminado. Tomó un documento del estrado y lo hojeó con precisión mesurada. Luego se dirigió a la sala del tribunal para que conste en acta. Dijo con voz autoritaria que el ciclista en cuestión, el señor Diego Álvarez, era un padre de 2 hijos. De 45 años, iba en el carril bici designado cuando el señor Roland aceleró hacia él, lo que le hizo desviarse y chocar. El señor Álvarez sufrió lesiones en el hombro y requirió atención médica. Desde entonces no ha podido trabajar como repartidor. La sonrisa de Isen vaciló por primera vez. Miró a su abogado, quien le susurró algo. Pero Isen lo despidió de nuevo. No lo golpeé, murmuró. Está bien. El juez Porter continuó, ahora dirigiendo toda su atención a Isen. ¿Esto le suena a que no hay daño ni falta? Antes de que Isen pudiera responder, el siguiente movimiento del juez Porter dejó muy claro que sus acciones tuvieron consecuencias de gran alcance. El juez Porter se inclinó ligeramente hacia adelante, su presencia dominando la sala. Señor Roland, su perspectiva sobre este asunto es preocupante, no por los cargos en sí, pero debido a su negativa a reconocer el peso de sus acciones. Isen se reclinó en su silla fingiendo indiferencia, aunque la creciente tensión en la sala era imposible de pasar por alto. Mire, dije que no lo golpeé, la gente es tan dramática estos días. Ese comentario provocó algunos jadeos en la sala. El juez de la galería, Porter, golpeó ligeramente su bolígrafo contra el escritorio, haciendo una pausa por un momento antes de volver a hablar. Dramático, repitió su tono. Aún así, ¿le gustaría escuchar del propio señor Álvarez? Señor Roland, porque él está aquí hoy, en esta sala. El aire se densó con anticipación. La confianza de Isen vaciló. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia la galería. Un hombre en la segunda fila. El señor Álvarez estaba sentado en silencio, su brazo en cabestrillo. Su rostro curtido no mostraba ira.
Solo una especie de decepción silenciosa que parecía herir más profundamente que cualquier palabra dura. Isen se movió incómodo en su asiento, pero su desafío no había desaparecido por completo. «Estoy seguro de que está bien», murmuró, aunque su voz carecía de su bravuconería anterior. El juez Porter se reclinó de nuevo. «Señor Roland, su desestimación de esto, el dolor de un hombre, dice mucho sobre tu carácter. Pero no se trata solo de él. Se trata del precedente que establecemos cuando las personas privilegiadas creen que están por encima de la responsabilidad». La sala del tribunal estaba tan silenciosa que incluso el leve rasguño de la pluma del taquígrafo judicial se podía escuchar. Todos los ojos estaban puestos en el juez Porter, ahora esperando ver qué haría a continuación. Luego, con una calma que desvanecía el peso de sus palabras, dijo: «Ya que pareces despreocupado por las consecuencias de tus acciones, tal vez sea hora de que las experimentes de primera mano». Isen parpadeó. Su bravuconería anterior se desmoronó. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó, su voz teñida de genuina preocupación por primera vez. El juez Porter no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto hacia el Bait, quien le entregó una pequeña pila de papeles. El juez comenzó a leer en voz alta detallando las multas, el servicio comunitario obligatorio y el curso. Ordenó el entrenamiento de empatía que Isen tendría que completar. Pero no fueron las sanciones en sí mismas las que tuvieron el mayor impacto, sino la forma en que las pronunció, tejiendo un poderoso mensaje sobre la responsabilidad del privilegio y el tejido compartido de la sociedad. La decisión final del juez. Se aseguró de que el enfrentamiento de Isen con la realidad fuera inevitable.